El escándalo más devastador de la época de oro del cine mexicano comenzó con las palabras más brutales que un hombre le había dicho jamás a María Félix. Y esta con quien se acostó para que le dieran el papel. Pero lo que Jorge Negrete no sabía era que esa humillación pública se convertiría en la obsesión que lo llevaría a la tumba. Tú que me estás escuchando, prepárate porque lo que voy a revelarte hoy sobre la historia de amor más tóxica y apasionada del cine mexicano va a hacer que se te caiga la mandíbula al suelo. Jorge Negrete y María Félix no vivieron un cuento de hadas sino una guerra psicológica que duró una década y terminó con la muerte más devastadora del espectáculo nacional. La confesión más explosiva viene del primer encuentro entre estos dos titanes en 1943, durante el rodaje del Peñón de las Ánimas. Jorge Negrete estaba furioso porque los productores habían elegido a una actriz novata, María Félix, en lugar de Gloria Marín, su novia de 10 años y actriz consagrada. La verdad brutal es que Jorge hizo todo lo posible para humillar a María durante la filmación. No solo le hizo desplantes públicos, sino que también le negó su firma cuando ella le pidió que le autografiara el libreto de la película. Era una guerra de egos entre el charro elegante y la mujer que se negaba a ser intimidada. ¿Sabías que María Félix respondió a esa humillación con la frase que destruyó el ego de Jorge Negrete? Cuando él preguntó con quién se había acostado para conseguir el papel, ella le contestó: "Usted debe saber, lleva más años en el negocio". Esas palabras se clavaron como dagas en el orgullo del charro cantor. Pero lo que nadie te ha contado es que durante esos 10 años de separación Jorge Negrete vivió obsesionado con la mujer que había osado desafiarlo. Mientras mantenía su relación con Gloria Marín, secretamente pensaba en la actriz que se había atrevido a ponerlo en su lugar. La exclusiva que tengo para ti revela que cuando Jorge y María se reencontraron en septiembre de 1952 en el legendario Hotel Regis de Avenida Reforma, la química entre ellos fue tan explosiva que Jorge inmediatamente terminó su relación de 10 años con Gloria Marín sin explicación alguna. Tú que me estás escuchando, lo más impactante es que según el actor Arturo Delgadillo, Jorge se casó con María Félix por puro despecho. Acababa de perder a la mujer que había estado con él durante una década, y María representaba todo lo que Gloria no era: rebelde, indomable, peligrosa. La verdad exclusiva es que Jorge comenzó a cortejar a María de la manera más obsesiva imaginable, la llenaba de obsequios millonarios, le hacía serenatas bajo su ventana y le prometía el matrimonio más espectacular de la historia de México. Era como si estuviera tratando de comprar el perdón por las humillaciones del pasado. La confesión más devastadora es que María aceptó casarse con Jorge no por amor sino por venganza. Ella misma confesó años después: Jorge Negrete fue un momento y ya pasó. Era macho con palabras de amor, que es diferente. Esas palabras revelan que para ella Jorge nunca fue más que una conquista. El 18 de octubre de 1952 se celebró lo que llamaron la boda del siglo, la primera boda transmitida por radio en México, con 500 invitados incluyendo a Diego Rivera, Frida Kahlo y toda la élite artística del país. Pero detrás del espectáculo ambos sabían que se estaban casando por las razones equivocadas. Pero aquí viene el giro más devastador: Jorge Negrete ya estaba enfermo durante la boda. La cirrosis hepática que lo mataría un año después ya estaba atacando su cuerpo, pero él ocultó su enfermedad para no arruinar su momento de triunfo sobre la mujer que una vez lo había humillado. ¿Estás preparado para descubrir cómo María Félix abandonó a Jorge Negrete en su lecho de muerte para irse a filmar a Francia, y cómo la familia del cantante la demandó por quedarse con un collar de esmeraldas que él no había terminado de pagar? Porque lo que voy a revelarte sobre los últimos días de Jorge va a destrozar todo lo que creías saber sobre esta historia de amor. Suscríbete a Farándula Eterna porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene después va a ser absolutamente devastador. Lo que nadie sabe es que la boda del siglo entre Jorge Negrete y María Félix fue una farsa calculada desde el primer momento, y que detrás del espectáculo de 500 invitados y la transmisión nacional por radio se escondía la venganza más cruel que una mujer había planeado contra el hombre que la había humillado. Tú que me estás escuchando, las fuentes más cercanas me han revelado que cuando Jorge Negrete abandonó brutalmente a Gloria Marín después de 10 años de relación para casarse con María Félix, lo hizo en una sola conversación telefónica sin dar explicaciones.
Gloria quedó destrozada y públicamente humillada. La exclusiva que tengo para ti revela que la boda del 18 de octubre de 1952 en la finca Catipoato de Tlalpan fue diseñada para ser un espectáculo de poder mexicano. Jorge llegó vestido de charro en tonos marrones, María con un vestido blanco que resaltaba la cultura nacional, y el menú incluyó enchiladas, mole poblano, barbacoa, carnitas y pulque. La verdad brutal es que entre los 500 invitados estaban Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, Salvador Novo, los hermanos Soler, Emilio el Indio Fernández y toda la élite artística que vino a presenciar no una celebración de amor sino la coronación de dos egos monstruosos que se habían encontrado. ¿Sabías que durante la luna de miel en Chapala, Jalisco, Jorge le regaló a María un collar de esmeraldas considerado una de las joyas más costosas del mundo? Pero lo que él no le dijo era que no había terminado de pagarlo, creando el escándalo legal que explotaría después de su muerte. Pero lo que nadie te ha contado es que apenas 3 meses después de la boda, Jorge Negrete comenzó a experimentar los primeros síntomas devastadores de la cirrosis hepática que lo mataría. Los dolores abdominales, la fatiga extrema y los problemas digestivos que él ocultó desesperadamente para no mostrar debilidad. La confesión más explosiva viene de los médicos que trataron a Jorge. La enfermedad no era causada por el alcohol como muchos pensaron, sino por un virus que había contraído años antes. Pero Jorge prefirió que la gente creyera que bebía en exceso antes que admitir que estaba muriendo. Tú que me estás escuchando, lo que voy a contarte ahora va a hacer que entiendas la dimensión aterradora de este matrimonio. María Félix sabía que Jorge estaba enfermo, pero en lugar de cuidarlo aceptó un contrato para filmar La Bella Otero en Francia, abandonándolo cuando más la necesitaba. La verdad exclusiva es que cuando Jorge fue hospitalizado en Los Ángeles en estado crítico, María estaba en Europa viviendo la vida glamorosa que siempre había buscado. Recibió una llamada de emergencia diciéndole que no se preocupara por lo que dijeran los medios, pero ella siguió filmando. Las fuentes han revelado que María tomó el primer avión a Los Ángeles solo cuando se dio cuenta de que Jorge realmente se estaba muriendo y que ella quedaría como la viuda cruel que abandonó a su esposo moribundo. Pero cuando llegó al hospital ya era demasiado tarde. La exclusiva que tengo para ti incluye detalles sobre cómo María encontró a Jorge en coma. Su cuerpo había perdido la batalla contra la hemorragia interna. El hombre que había sido el charro cantor más famoso de México se estaba desvaneciendo mientras ella sostenía su mano por primera vez con genuino arrepentimiento. Tú que me estás escuchando, lo más brutal es que Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953. Morirse exactamente como había cantado en México lindo y querido: si muero lejos de ti, lejos de su patria, pero cumpliendo su destino de ser enterrado en México como siempre había deseado. Pero aquí viene el giro más devastador. Apenas Jorge murió, la familia Negrete atacó legalmente a María Félix exigiendo que devolviera el collar de esmeraldas que Jorge no había terminado de pagar. Era como si hubieran estado esperando su muerte para vengarse de la mujer que les había robado a Jorge. La confesión más aterradora es que María se quedó con el collar y ganó el juicio legal, demostrando que incluso en la muerte ella había logrado vencer completamente a Jorge Negrete. El hombre que la había humillado en 1943 terminó siendo su víctima más completa. ¿Estás preparado para descubrir cómo la muerte de Jorge liberó a María Félix para convertirse en la mujer más poderosa del cine mexicano, y cómo ella confesó años después que su matrimonio había sido solo un momento que ya había pasado? Porque lo que voy a revelarte sobre la transformación de María va a explotar tu mente. Suscríbete a Farándula Eterna porque lo que viene en la parte final va a ser absolutamente devastador. Pero aquí viene el giro más devastador que va a recontextualizar absolutamente todo lo que creías saber sobre esta historia. La muerte de Jorge Negrete no destruyó a María Félix como esperaba todo México, sino que la liberó para convertirse en la mujer más despiadada y poderosa del cine mundial, usando la viudez como una corona de poder. Tú que me estás escuchando, la verdad brutal que nadie te ha contado es que cuando María regresó de Los Ángeles con el cuerpo de Jorge, no lloró por amor perdido, sino por la oportunidad desperdiciada de haber tenido una relación real con el único hombre que había sido su igual en fuerza de carácter. La confesión más explosiva viene de las propias palabras de María años después en una entrevista con Iván Trujillo: es el pasado. Yo con el pasado no cuento. Jorge Negrete fue un momento y ya pasó. Dejó la música, era un buen hombre.
es que él era macho con palabras de amor, que es diferente. ¿Estás preparado para la revelación más impactante? Esas palabras no eran crueldad, eran la admisión más honesta que María había hecho jamás. Jorge había sido el único hombre que la había desafiado intelectualmente, que había peleado con ella de igual a igual, y que había muerto antes de que ella pudiera decidir si realmente lo amaba. La verdad exclusiva es que después del funeral de Jorge, María Félix experimentó algo que nunca había sentido antes: soledad real. Por primera vez en su vida no tenía un hombre tratando de controlarla, de conquistarla, o de demostrarle su amor. Jorge se había llevado a la tumba la única relación donde ella había tenido que luchar por respeto. Tú que me estás escuchando, lo que voy a contarte ahora va a destrozarte emocionalmente. María se dio cuenta de que su matrimonio con Jorge había sido la experiencia más auténtica de su vida amorosa, no porque fuera perfecto, sino porque había sido una batalla entre dos gladiadores emocionales que se respetaban. Pero el giro más brutal es que María usó la muerte de Jorge como una transformación completa de su imagen pública. Pasó de ser la esposa del charro cantor a convertirse en la doña, la viuda más elegante e inalcanzable de México, que ningún hombre podría jamás conquistar completamente. La confesión más aterradora es que María se mudó inmediatamente a París después del funeral, donde se reencontró con Alexander Berger, el banquero francés que había conocido años antes. Su cuarto matrimonio fue la antítesis perfecta de su relación con Jorge, elegante, refinado, sin pasión destructiva. La exclusiva que tengo para ti revela que durante los 18 años que estuvo casada con Alexander Berger, María nunca volvió a experimentar la intensidad emocional que había vivido con Jorge. Berger la amaba, la cuidaba, la respetaba, pero nunca la desafió como lo había hecho el charro cantor. La verdad devastadora es que Jorge Negrete murió sin saber que había ganado la guerra psicológica más épica del cine mexicano. No la había conquistado con serenatas o joyas, sino siendo el único hombre que se había atrevido a pelear con ella y a morir sin rendirse. Tú que me estás escuchando, la revelación final que va a explotar tu mente es esta: María Félix pasó el resto de su vida, otros 49 años, buscando desesperadamente a otro hombre que la odiara y la amara con la misma intensidad que Jorge Negrete, pero nunca lo encontró. ¿Estás preparado para entender la ironía más devastadora? El hombre que había muerto por despecho, según los rumores, en realidad había muerto siendo el único que había logrado marcar para siempre el alma de la mujer más indomable de México. Jorge no perdió, simplemente se fue antes de que el juego terminara. La historia de Jorge Negrete y María Félix no es sobre amor o odio, es sobre dos titanes que se encontraron en el momento perfecto para destruirse mutuamente. Pero Jorge tuvo la sabiduría inconsciente de morir en la cima de su poder sobre ella. La verdad es que María nunca superó a Jorge Negrete, no porque lo amara, sino porque él fue el único hombre que murió sin haber sido completamente conquistado por ella. Todos sus otros esposos vivieron para adorarla, pero Jorge murió siendo su igual. Suscríbete a Farándula Eterna porque esta historia nos enseña que a veces las relaciones más tóxicas son las más auténticas, y que el verdadero poder en el amor no está en conquistar, sino en morir invicto. Cuando veas las películas de Jorge Negrete o María Félix, recuerda que estás viendo a dos guerreros que se amaron como solo pueden amarse los enemigos, con respeto, odio, pasión y la certeza de que ningún otro adversario estaría jamás a su altura.